Así que las cosas son totalmente distintas. Eso debiera irnos mostrando la bendita gracia de Dios. Ser amados sin que nosotros lo mereciéramos. ¿No le dijo Dios también eso a Pablo? Bástate de mi gracia. O sea, bástate con que te haya amado sin que te lo merecieras. ¿Eh? Eso es amor, ¿ve? ¿Ve? Dios, cuando a través de Jesucristo, con su verdad, atenta contra todo lo que nosotros traemos, contra nuestros principios y valores que creíamos que eran principios y valores. Lo que defendíamos, lo que éramos, lo que traíamos, lo que nos gustaba. Todo eso tiene que desaparecer, tiene que ser borrado, tiene que ser quitado. El hijo pródigo se le tiene que sacar todos esos trapos andrajosos. Se le tiene que quitar ese olor, se le tiene que quitar todo. No puede entrar a la casa a la manera que, a la pinta de él, podríamos así decir. Él tiene que ser totalmente cambiado y transformado. Nosotros igual, tiene que haber una transformación. Pablo escribe allí en Romanos, en el capítulo 12, que no nos conformemos a este siglo. Cuando dice no conformarnos a este siglo, no está hablando del siglo en el que estamos viviendo, como por ejemplo ahora, siglo XXI. Y a los del siglo XX y a los del siglo XIX. No, se está refiriendo al siglo de las tinieblas. Hay un Dios de este siglo que tiene el dominio y el control, y con todo este sistema y con todo lo que ha abarcado en este mundo, con todo eso que intenta atrapar. Y ustedes ven cómo están atrapados los jóvenes, cómo están atrapados. Los jóvenes creen que el evangelio es para viejos, y algunos piensan que esta cosa ya está pasada de moda. ¿Y cómo es esto de creer en un Dios y creer de esta crucifixión, la muerte, resurrección y cosas así por el estilo? Pero cuando aparece una generación nueva, está bien para los viejos, está bien. Pero ¿y cuando de pronto un joven? No un joven entusiasmado por una guitarra, por la música, entusiasmado por una señorita, porque no falta el que viene por una señorita. Cuidado, tengan cuidado, he conocido a unos muy traicioneros. Lo único que buscan una señorita, después que se casa, deja de congregarse el que buscaba a esa señorita y después pasa a ser un tremendo drama para aquella niña. O viceversa. Así que por lo tanto, no os conforméis a este siglo. Y si es así, entonces algo va a ocurrir de parte de Dios en contra de nosotros mismos. La tragedia que nos ha ocurrido no es la única tragedia que nos ocurrirá. Después vendrá y atentará contra nosotros la verdad, y la verdad nos tendrá que desarmar. La verdad nos apunta y nos señala de que vamos a ser libres. ¿Pero libres de qué? Libre del pecado. Pero al ser libre del pecado, somos libres también de todo lo que hizo el pecado en nosotros, lo que formó en nosotros, el carácter que formó en cada uno de nosotros. La gente llega acá diciendo soy así, pero la palabra te dice tendrás que dejar de ser así, porque tendrás que ser como yo quiero que tú seas. Porque aquí no se trata solamente de llegar a una iglesia evangélica. A la iglesia evangélica se puede llegar por distintos medios. Por un cariño, por un aprecio. Estuvieron conmigo, me acompañaron en mis momentos tan difíciles. Pero no se acostumbren. Hay veces que no va a estar allí el pastor, y no va a estar allí el hermano, y no va a estar allí la hermana. ¿Y qué va a suceder? Lo mismo que te trajo es lo que te echará fuera, porque no estuvieron conmigo. Esto no es así. Cuando tú estás dentro del vientre de tu madre, tú vives gracias a la vida de tu madre, pero una vez que naces ya no vives por la vida de tu madre, sino hay una vida independiente en ti. Así también cuando nacemos, cuando todas las cosas son hechas nuevas, tú tienes un renacer, un nuevo nacimiento, y por lo tanto comienza a haber una formación en tu vida. Si es Dios llamándote, de seguro que tendrás una vida propia y no dependerás del que se sienta a tu lado, ni dependerás del predicador algún día, y algún día verás que vas a depender solamente, estando solo, dependerás solo de Dios, de su Espíritu y de su palabra. ¿Sí? Eso no quiere decir que te estamos entusiasmando convertirte en un hombre individual que se puede ir cuando quiere y se congrega donde quiere. No estamos hablando de eso. No van a malinterpretar aquello. Porque esto es un cuerpo, esto no es para gente solitaria, esto es un cuerpo.
Es un cuerpo y hay que estar como cuerpo. Este es un reino. Y está todo edificado a la manera de Dios. Y Él mismo constituyó. Él constituyó. Y cuando Él constituye, hay un cuerpo actuando, una confirmación por medio de aquellos que también fueron puestos por Dios. Creo que va a ser poca el agua. Vengo llegando de la isla y vieran ustedes todo el marisco que comí. Así que harta agua, por favor. Estoy pidiendo auxilio. ¿Dónde estábamos? ¿Qué decían? ¿Qué fue lo último? A ver. No, el marisco no fue, la Biblia tampoco. Por favor, estamos hablando de la palabra. Que somos un cuerpo. Un cuerpo. Él constituyó. Un día un hermano me decía muchas cosas de todo lo que sabía, y después que me hablaba de todo lo que sabía, lo tomé y le dije: oye, admirable todo lo que sabe, y me llama la atención que Dios no te haya constituido como tal. Y si no es así, entonces sujétate, no importa. No me impresionaba su conocimiento. Hay gente que cree, porque ha aprendido mucho, cree que puede hacerlo. Esto no se trata de aprender, esto se trata de conocer. Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios. No si estás informado, si sabes. Hoy día es fácil informarse, hay información por todos lados. La Escritura en una parte dice acerca de unas ciertas mujercillas, dice: están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Puedes aprender mucho, pero si Dios no te permite la revelación, jamás le vas a conocer. ¿Sí? Si esto no se trata de llegar a ser una biblioteca andante, esto se trata de conocer a Dios. Y si Dios no se da a conocer, así le decía a los jóvenes: vamos, métanse en la palabra y dejen que la palabra, aquí tienen ustedes las escrituras, esta es la escritura, pero la escritura contiene la palabra de Dios, la que habla. Ella se va a enterar, ella va a saber que tú la estás buscando. La escritura, esta es palabra viva. Está aquí detenida en letras, sí, de pronto el papel la sujeta. ¿Está sujeta a papel? No, el papel la sujeta. El papel está sujeto a esta escritura, después de todo. Ella tiene vida propia. Y como tiene vida propia, siente, conoce, ve, mira. Las escrituras, cuando las abres, tú crees que no te está mirando. La palabra no está contigo. Esto pueden verlo medio extraño, pero es así. No es que sea misticismo, es una verdad. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y también lo dijo el apóstol. Uno de los apóstoles habla, me parece que es Juan, en su primera carta está hablando acerca de que esta palabra es viva. También lo dice en el libro de Hebreos acerca de la palabra, que es viva y eficaz. Así que por lo tanto no es cualquier escritura. Muchos pueden venir aquí con razones, razonando, con sus razonamientos, poder buscar y creer que pueden entender. Y algunos citan las escrituras, periodistas citan las escrituras para hacerle trampa a ciertos hijos de Dios. Y pueden ser otros, hasta teólogos, de los cuales nadie se cuida de los teólogos. Dan confianza a los teólogos, pero ellos también niegan la eficacia de muchas cosas que están escritas. Un teólogo no me estaría creyendo de que aquí hay esta palabra aguantando el papel, o que la palabra mira, que ve y que siente. Sí, esta sabe que lo que estás buscando cuando escudriña. Ella sabe lo que pretendes. Ella siente el egocentrismo. Él ve a un ególatra. Él ve cuando hay allí una persona que se ama a sí mismo. La escritura sabe que hay alguien que está buscando un lindo mensaje para que me aplaudan. La escritura sabe, y ella se va a negar. No va a estar en una persona que no tiene otra intención más que buscar su propio bien, su propia fama. Y si la palabra es viva, si es eficaz, si la palabra tiene vida, es con propósito. ¿Ve? Y lo que menos busca algunas personas, no buscan eso, la vida de las escrituras, no buscan. Buscamos sensacionalismo,
Y lo podemos hallar a través de la música, a través de muchas manifestaciones que se pueden dar, pero no basta con eso. Parece, decían, parece que se siente el Señor, y luego confirmaban, no que parece, es real, es verdad, se siente. Pero ¿y si no se siente? ¿Deja de ser real? La canción dice, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Y si no lo siento, deja de ser real. Sigue siendo real, le sienta o no le sienta. Y debes de saber de que tal vez una sola vez en la vida vas a sentir a Dios y nunca más le vas a volver a sentir. Una vez solamente vas a oír de Dios que eres su hijo y nunca más te va a volver a decirlo. Y porque no te lo dicen 20 años más, dejas de ser hijo. No, Dios no miente. Y vas a tener que ser fiel a aquel llamamiento. Aunque lo dijo hace 20 años atrás. El pastor hablaba, decía, 27 años al frente de la iglesia. Tal vez nunca más, una sola vez le oyó a Dios. Y han pasado 27 años para ser fiel. Y hay gente que viene, hay gente que se va. Y ahí el pastor tiene que estar. Tienes que ser fiel. Y para eso tienes que tener una fe. Una fe legítima, una fe verdadera, real. Cuando ésta se manifiesta en tu vida, va a crear y a formar el carácter que Dios quiere que se forme en ti. Dios no quiere que seas un simple y sencillo evangélico, sino un hijo de Dios en todas partes, donde sea que tú estés. No que algún día diga, es que este es evangélico, y nos están diciendo y nos hablan de que somos religiosos, y la religión evangélica y el mundo evangélico, dijeron algunos político hace poco, refiriéndose a nosotros, diciendo, el mundo evangélico. No es así. Somos hijos de Dios. Tenemos una ciudadanía. Legítimamente hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, embajador en nombre de Cristo aquí en la tierra. Ellos respetan a todos los embajadores. En esta nación respetan a todos los embajadores. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, de una ciudadanía que es celestial. Si no nos respetan como tal, están diciendo que no reconocen tal reino. Y ese reino es real y es verdadero. ¿Sí? Y lo representas tú, lo represento yo. Así que por lo tanto Dios va a formar, por eso es un atentado contra tu vida. Va a haber una limpieza, va a suceder algo, no es un menguar. No, Dios no te está llamando a menguar, sino te va a destruir. ¿Quieres tú que Dios haga grandes cosas contigo? Todos postulan a eso, todos. Tú ves una película, todos se sientan a ver una película. Vean ustedes, 20.000 personas ven una película. ¿Con quién se identifican todos? Todos quieren ser como el protagonista. Y todos salen pensando que son el Hombre Araña, Superman y cuanta cosa. Aunque en realidad aquí hay hartos superhéroes. No vamos a hablar de los superhéroes, pero hay hartos supermandados, diríamos. No vamos a hablar de los superhéroes, pero el Hombre Araña, que lo mandan al rincón, ¿ves? Y todos quieren ser como el protagonista, como el principal de todos. Todos quieren aquí tener un ministerio. ¿Ustedes creen que los jóvenes no llegan soñando con los ministerios? Y se la creen, y creen que están para un ministerio. Como un Josué. Pero Josué nunca le acerruchó el piso a Moisés. ¿Quieres ser como un Josué? Vas a tener que tener la paciencia de esperar que se muera Moisés. El Josué, el verdadero Josué, es un hombre que no quería que Moisés partiera. Y cuando partió Moisés, él lloró, él se afligió. Él no dijo, esta es mi oportunidad. No es así. Él ya estaba ungido por Moisés, pero no quería que Moisés se fuera. ¿Ve? Y después viene el desafío. Y la gente hoy día no desafía a los nuevos pastores, no desafía a los nuevos líderes, si queremos llamarlos así.
No los pone en desafío. Si Dios está contigo como estuvo con Moisés. Oiga, usted nos está preguntando a qué hora hablamos de los cobardes. Yo me pregunto lo mismo. Todos quieren ser un Moisés. Pero el pueblo le dijo a Josué, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, te vamos a obedecer, nos vamos a sujetar, vamos a hacer todo lo que tú digas. Hoy día no. Se levanta uno y se va y todos parten detrás de un Coré. Parten detrás de un capitán que los quiere hacer retroceder. Parten detrás de un sensacionalismo. Cuidado. Cuidado. Hay cosas a las que hay que enfrentar. Y si no las enfrentamos como corresponde, vamos a llegar al cobarde. Hay que enfrentarla. Todos nos imaginamos y creemos y nos inventamos nuestros propios gigantes. No, los gigantes son de verdad y los gigantes no sabes de qué manera son y en qué momento aparecen sobre tu vida. Lo que tienes que enfrentar. Tienes que estar dispuesto a oír. Solo por el oír es que viene la verdadera fe. La fe es por el oír. Y tendrás que ir conforme a lo que oyes. Y cuando te sujetas a los que estás oyendo y crees a lo que estás oyendo, se forma esa fe y te abres paso con esa fe. Tienes que mantenerte toda la vida en eso que has creído. ¿Sí? Nunca te estés postulando porque no hay postulación a los ministerios. Hay llamamiento. Confirmados no por uno solo, no por una iluminación propia y personal. Así que se tiene que formar un carácter. Aquí cuando dice la Escritura, los cobardes e incrédulos. La incredulidad no anula la promesa de Dios y la fidelidad de Dios. Nunca la incredulidad ha anulado, ha hecho nula la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel. La incredulidad va a estar siempre presente y la incredulidad no está en los que están afuera. La incredulidad no está en los políticos que han cambiado todo. La incredulidad no está en la minoría de los que se están manifestando de una manera distinta y contraria a las Escrituras. La incredulidad en realidad está manifestada en todos aquellos que oyeron, en todos aquellos que creyeron, pero fueron incapaces de poder enfrentar lo que tenían que enfrentar y eso los convirtió en cobardes. Por eso la cobardía va de la mano con la incredulidad. Cuando salieron los espías, cuando fueron a espiar, enviados por Moisés, y llegaron a la tierra prometida, no prometida por Moisés, Moisés no hizo ninguna promesa, fue Dios haciendo una promesa a Abraham, y Dios le prometió a Abraham esa promesa de que le daría una tierra donde fluía leche y miel, pero Dios también le habló a Abraham acerca de los 400 años que iban a estar en esclavitud allí en Egipto. 400 años pudieron haber anulado, 400 años pudieron haber aplastado, 400 años pudieron haber hecho que este pueblo desapareciera y que esta fe desapareciera, y no desapareció. Haciendo ladrillos, mezclando el barro con la paja, sintiendo el látigo sobre sus espaldas, no dejaban de pensar en la promesa de Dios a Abraham. Y nosotros queremos las cosas de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. 400 años no te dicen nada, 400 años en los días de ese pueblo en Egipto y los 400 años de silencio antes que llegara Cristo. No te dicen nada. 400 años para salir a la libertad y 400 años de silencio para conocer la libertad. ¿Quién pudiera conocer los planes de Dios?
Para eso habría que tener miles de años para ir viendo aquello, pero somos incapaces. Somos tan egocéntricos que miramos nuestras propias vidas, miramos lo que nos sucede, miramos nuestros sufrimientos, miramos nuestros éxitos y nos olvidamos del plan y el propósito de Dios. Estamos mirando lo nuestro y por mirar lo nuestro siempre vamos a ir en pos de lo que nos conviene. Nunca vamos a ir en pos de lo que no nos conviene. Siempre van a estar atentos a aquello que nos conviene. Siempre velando, diciendo, Dios me entiende. Se supone que Dios me entiende en estas circunstancias y situaciones que no voy a poder hacerlo. Porque hemos quitado la mirada a las Escrituras y a la palabra de la que decimos que nos hemos enamorado. Si nos hemos enamorado, entonces tendremos que mirarla a ella desde el principio al fin. Y tendremos que mirar ellos los 400 años de esclavitud y los 400 años de silencio cuando no hubo profeta, cuando no hubo profecía. 400 años de esclavitud donde no había profeta, 400 años donde no había un anciano, donde había un testigo, donde había un profeta, 400 años de esclavitud y que el látigo sobre sus espaldas cada día le decía no, que estaba más cerca el día de la libertad. Cuando llegó el hombre que los sacaría a la libertad allí en Egipto, comenzaron las cosas a ponerse peores. ¿Y qué quieren que le ocurra a cada uno de ustedes? ¿Ve? Y uno espera que, no, pues si está Dios, las cosas van a marchar bien. De ahora en adelante van a estar bien. ¿Sí? La fe tiene que ser probada. A no ser que compraste un frasco de fe en una farmacia, esa no funciona, no es probada. La fe que da Dios es probada. Tiene que ser probada. ¿No se han dado cuenta ustedes cuántos descarriados hay? ¿Cuántos compañeros de camino he tenido y a cuántos los he tenido que mirar de lejos porque ya no caminan, no están? Algunos dijeron, ustedes mintieron, nos han dicho así, mintieron. No hemos mentido, el Señor viene, pero se cansan. Estos espías cuando salieron allá a espiar la tierra prometida, de la cual Dios le había hablado a Abraham, cuando ellos regresan después de haber visto, dijeron, es verdad, hay leche, hay miel, hay fruta, hay de todo, y hablaron, pero, oiga, eran cosas, pero las magnificaban porque había abundancia de acuerdo a lo que Dios había prometido. Y luego dicen, pero también hay gigantes, hay muros fortificados, hay ejército, hay espada, hay dolor, hay muerte. Eso es lo que vieron. Entonces el miedo los convirtió en cobardes y la cobardía los convirtió en incrédulos. Y eso es lo que es incapaz la persona de pronto de escudriñarse a sí mismo y de lograr conocer por qué su miedo y por qué ha sucedido su terror o su cobardía. Y lo que no sabe que pronto está a punto de convertirse en un incrédulo. Pero la incredulidad es porque está velando por sí mismo. ¡No vayamos! Cuando Dios dijo, allá está la tierra, vayan, entren. Esa es la tierra que les he prometido. Creerle a Dios. Pero ¿cómo creerle a Dios si en el fondo tengo miedo y me excuso? El miedo a esos gigantes. El miedo, el terror a los gigantes, a los muros fortificados, al ejército que puede abalanzarse contra nosotros y hacer de nosotros la nada misma, los convirtió en cobardes y la cobardía los llevó a la incredulidad. Incrédulos. Hay algunos que quieren que una palabra profética sobre tu vida se cumpla mañana, a la semana. Y hay veces que van a pasar 20 años. 20 años. Un día un joven dijo, no sé si aquí lo dije alguna vez, pero un joven dijo, pastor, ¿por qué los viejos? Y habló mal de los viejos este joven. Y los viejos, dice, siempre estancándonos, deteniéndonos los viejos. No nos dejan hacer
libremente en lo que tenemos que hacer, lo que sentimos de hacer. ¿Qué edad tienes tú? Le dije. Me dijo la edad, era muy joven. No, le dije, cuando tengas 40 años conversemos. Eres joven, muy joven. 40 años y ahí conversamos. Luego nos fuimos ahí al local donde había que predicar, y entonces en medio de la predicación llamé al pastor de la congregación que superaba los 70 años, 75 años. Y lo puse aquí, al lado, y llamé al joven, y el joven que me había hablado era el nieto del pastor. Y lo puse a este otro lado. Y a todos les dije, díganme ustedes, si estos dos tienen que correr, el viejo y el joven tienen que correr los 100 metros planos, ¿cuál de ellos va a ganar la carrera? Se rieron. ¿Qué creen ustedes por qué se reían los jóvenes? Porque era obvio que el joven le iba a ganar al viejo. Y le dije, no, ustedes están equivocados. Porque este viejo llegó a la meta y este joven todavía está en el punto de partida. Este viejo ya superó todos los obstáculos y las pruebas del camino. Tuvo la paciencia para esperar el cumplimiento de las promesas, y este joven todavía no ha esperado nada, no tiene paciencia, todavía no ha pasado por la prueba, no conoce ningún proceso. Pero este viejo, todas las tentaciones del camino, las soportó. Acaba de llegar a la meta y este joven recién. Jóvenes, no seáis arrogantes en vuestra manera de pensar con respecto a los viejos. Este evangelio nosotros lo heredamos de otros viejos. Viejos que ni conocimos. No llegaremos a tener la edad suficiente para conocer las otras etapas que superaron otros. Aquí estamos, saben ustedes, históricamente, aquí estamos nosotros en una zona que es Lota Alto. Centenario está por aquí cerca. Lota Alto. En los tiempos de la Carbonífera, no estoy hablando en el tiempo de la Enacar, estoy hablando en el tiempo de la Carbonífera. Ustedes, muchos de ustedes no tienen idea. Bueno, yo tampoco me enteré por un viejo. Que es bueno conversar con los viejos. Conversando con un obispo de esta zona que trabajaba para la Carbonífera, estaba prohibido predicar el evangelio dentro del recinto de la Carbonífera. No sé cuánto alguien de los que tienen edad sabrán de sus padres, no sé, o de sí mismo. Había una entrada y estaba controlada, y había ya una salida hacia Lota Abajo y estaba controlada, porque era un recinto privado, no se podía predicar el evangelio, el costo era perder el trabajo. Ellos se atrevieron y predicaron a costa de que lo expulsaran, lo echaran, lo finiquitaran, y predicaron el evangelio en Lota Alto, donde no se podía evangelizar. Hoy ustedes pueden ver cuántas iglesias hay aquí en Lota Alto. Tal vez viejos, muchos de ellos murieron sin enterarse de que la presencia evangélica está aquí en Lota Alto. Y nosotros hemos mirado el evangelio ¿cómo? Lloramos nuestras propias penas. Venimos por un dolor de muela para que nos sane el Señor. Ni siquiera lloramos por la gente que está indefensa. Ni siquiera lloramos, ni combatimos, ni protestamos, ni estamos presentes para abrir paso a una nueva generación, como lo hicieron esos viejos. Y aquí estamos en paz predicando el evangelio sin que nos apedreen, sin que nos prohíban ni nos amenacen con echarnos de los trabajos. Estamos predicando un evangelio, hermano, con una conformidad, porque no hay peligro de nada. Pero benditos hombres que recibieron un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, y se abrieron paso, y ahora las iglesias evangélicas están presentes en un lugar donde estaba prohibido.
Y nosotros predicamos un evangelio con prudencia. Hay que ser prudente. Pablo hablaba a los prudentes. Vosotros prudentes, nosotros insensatos. Por causa de los insensatos, gracias a los insensatos que el evangelio llegó donde nadie creía que iba a llegar. Los prudentes nunca fueron al África, fueron los insensatos. Los prudentes nunca fueron a la India, fueron los insensatos. Los prudentes nunca vinieron a América, sino los insensatos. Los prudentes siempre van a estar allí calculando de qué viviré, qué vestiré, qué comeré. Están siempre los prudentes mirando de que hay que tener prudencia, esperar y esperar y esperar. Cuando Dios dice marcha y espera. Marcha y espera, pero ahí acobardado, calculando, ¿será? ¿No será? Cuando Dios ya dijo, levanta pies de conquista. Hay mucho trabajo todavía que hacer. Que las iglesias evangélicas estén en lo tan alto no es el resultado tuyo, de tu labor, de tu fe, de tus oraciones. Fue de aquellos viejos que andaban con sus vestones, como decimos nosotros, vestón, chaqueta, saco, ahí cosido y remendado en sus codos. Y estas solapas desgastadas, siempre con sus corbatitas, haciéndose diferente al mundo. El cambio de vida era radical y ya. Hoy día el joven se va convirtiendo a media. A media, llegan como quieren y con su música y quieren ser aceptados como todo. Cuando nos convertíamos antes, nos convertíamos con todo. Me convertí con himnos pentecostales, no me convertí con estas nuevas canciones que de pronto nos adormecen de la realidad que vive el mundo, porque vivimos nuestra propia realidad cantando canciones que nos hacen sentirnos preciosos, nos hacen sentirnos bien, nos hacen sentirnos que somos hijos, pero no nos sentimos profetas, no nos sentimos soldados de Jesucristo. A combatir resuena la guerrera voz. Nos han quitado y nos han callado nuestras trompetas, el pregón de la batalla. Y eso nos va acobardando. Yo decía, ¿a qué hora cantamos un himno? Hay canciones que las conozco, parece que las cantamos nosotros allá. Tal vez les gustan, espero que sea porque les gustan y no sea porque las cantan porque venimos nosotros y vamos a cantar las mismas canciones. No, yo me convertí con los himnos. Yo usaba mi pelo largo, me convertí. Y el corte inmediato, con blue jeans ahí ajustado, pero no, se acabó la conversión. Y ahí ahora pantalones de tela, peinados, corbatas y todo. Y ustedes dirán, es que en ese tiempo, sí, en ese tiempo también había música de locos. Había droga, había marihuana, habían otras pastillas que también llamaban a la juventud a vivir distinto. Y escuchábamos música que nos elevaba y nos llevaba a otro. Y no digo que es algo que echamos de menos, no, nos demenciaba, nos quitaba el verdadero sentido de la vida. La conciencia se cauterizaba. El tremendo contraste de Pink Floyd pasar, hay poder, poder, sin igual poder. El tremendo conflicto de los tiempos de la onda disco para venir a decir, oh, nosotros nunca, nunca cederemos al mal, nunca, no, no, no. Cobardes que en realidad no se atreven a dejar la música los atrapó y ahí está la juventud y no saben lo que están haciendo. Dios lo cambia todo, Dios te llama y lo cambia todo y te va a quitar todo lo que es basura. Nos faltaron los jóvenes que un día en una plaza me salieron para decirme que el mundo va a la vanguardia en la música.
¿Por qué? Porque el diablo robó la música. El diablo no ha robado nada. Arriba no entra ladrón. No hay quien pueda minar ni robar. A Dios nadie le ha robado absolutamente nada. Salieron con todo eso, guerra espiritual, y empezaron a hablar de la guerra espiritual. Y cuando hablaron de la guerra espiritual, dijeron que Satanás estaba allá arriba, encargado de una parte, de una tercera parte de los ángeles. Estaba también Miguel, que tenía el ejército. Él estaba a cargo de los ejércitos. ¿Ejércitos para qué? No existía enemigo, no existían tinieblas. ¿Para qué Dios quería un ejército? Por eso la Escritura dice: el que hace a sus ministros. O sea, ya eran. Miguel ya era un ministro que ministraba las cosas de Dios. Y cuando vino la rebelión, Dios lo hizo arcángel para estar a cargo de los ejércitos. Dios lo muestra por el mismo pueblo que sacó de Egipto. Ninguno era soldado, nadie sabía de espada, y los sacó de allí. ¿Qué sabía Abraham de espada? Era un pastor de ovejas. Pero Dios los hizo guerreros y vencieron ejércitos sin saber de espada, sin tener ejercicios y entrenamientos de soldados. Y me van a decir que el diablo arriba se rebeló. No es así, la rebelión nunca fue arriba. Ese lugar no puede ser profanado. ¿Cómo Dios me puede decir que allí no mina al ladrón? ¿Cómo puede decirme Dios que ese lugar nunca ha sido profanado? ¿Cómo me puede decir que me va a llevar a un lugar donde nunca entró ladrón? Ven y hazte solo en los cielos, me dice Dios, donde no entra ladrón. Y yo le diré: pero ¿cómo se están diciendo que el diablo salió de allí y robó? Ese lugar está profanado, no es seguro. Y el Señor me dice: no es así, porque Dios hizo los ángeles celestiales, hizo los ángeles terrenales, y los que se rebelaron fueron los ángeles terrenales. El diablo nunca estuvo allí, nunca sacó nada ni se apoderó de algo. Hermano, la música no viene de allí como para decir de allí fue robada. Allí no hay música, allí hay adoración. La música es evolutiva, la música está presente donde Dios no está. La música vino y fue inventada porque la falta de presencia de Dios, cuando Caín y su descendencia fueron desechados y expulsados y se fueron lejos porque no podían acercarse a la presencia de Dios, tuvieron que crear la música, y la música comenzó a llenar el vacío que Dios había dejado, porque Dios nunca más estuvo con ellos. Tú no necesitas música. Él es un eterno movimiento sin música. Su espíritu se mueve como se movía sobre la faz de las aguas. No necesita música para ese movimiento. Yo no lo escucho, pero se mueve. No le escuchas, pero se siente. No necesitas música para decir: tú eres digno de toda honra, gloria y alabanza. Oh, gloria a Dios. No seamos cobardes para enfrentar a este siglo al cual no debemos de conformarnos. Este siglo con todo su sistema viene sobre nosotros, contra nosotros. Y de pronto muchos se van a volver incrédulos, porque le van a tener miedo al mundo de la manera en que se está manifestando. No vas a poder profetizar muy pronto. No podrás profetizar, porque será con costo de cárcel. Se están aprobando leyes donde no se han dado cuenta y lo están arrinconando. Se acaba de aprobar la ley a la no discriminación, pero es una ley a la no discriminación por acto, por hechos. Es decir, tú tienes una empresa y tú dices: no te puedo contratar porque eres homosexual. Esa es una discriminación por hecho. Pero si tú hablas, no es discriminación, porque es una discriminación, o los discursos están creando odiosidad, van para allá. Ellos lo dijeron, por televisión salió. Ahora el siguiente paso es ir más allá, de poder callar los púlpitos, dicen, porque de los púlpitos están saliendo críticas con contra de la minoría. Entonces no podrás hablar de adulterio, no podrás hablarle a los fornicarios, no podrás hablarle, hermanos míos, a los homosexuales, no podrás tratarlo con la palabra.
Por eso, hermano, nunca entres a un foro, a una discusión. Esto no es discusión. Por eso no aceptamos, y aunque nos digan, tú dijiste esto, te queremos invitar a un programa de televisión para discutir este tema. No, yo no he dado un punto de vista. Yo he dicho lo que el Señor dice, y no vamos a entrar en debate, y no vamos a entrar en foro. Es lo que Dios ha dicho, y eso es. Y si eso te lleva a la cárcel, y si eso te lleva a que de alguna manera una multa, lo que sea, hermano, no te acobardes. Los cobardes incrédulos, cuando te comienzas a cobardar, cuando comienzas a calcular lo que vas a decir, entonces ya te estás convirtiendo en un cobarde. Y el cobarde se convertirá en un incrédulo. Y el incrédulo, ¿ustedes creen que es aquel que se va a descargar y se va a ir para afuera? No, el incrédulo es aquel que va a decir, hermanos, prudencia. Y va a empezar primero por la prudencia. Los cobardes e incrédulos tienen su parte en el lago de fuego, donde hay un fuego que no se apaga. Allí se van los cobardes junto con los hechiceros, con los fornicarios, con los borrachos, con los adúlteros, con todos los pecadores. Los cobardes. Dios no tendrá lástima de un cobarde, porque no está hablando de la cobardía, de tener miedo tal vez a cruzar el mar, que tiene miedo a volar en avión. Está hablando de esos miedos. Está hablando de la cobardía, cuando la fe la tienes que llevar y vivirla hasta las últimas consecuencias. La fe es hasta las últimas consecuencias. Sí. El cobarde se convierte en un hombre débil de mente. Un día iba una tropa de soldados por el desierto, cuando uno de ellos cayó al suelo. Su compañero lo tomó y lo quería levantar, y lo vio muy cansado, y le dijo al sargento, este hombre está cansado, debiéramos descansar. Ese sargento con el oficial, que era muy experto, se acercaron y según su experiencia lo miraron y le dijeron, este hombre no está cansado, este hombre tiene una debilidad de mente. Es decir, este hombre está derrotado por el desierto aquí. Eso es lo que le pasa a muchos. Los cobardes se debilitan en su mente. Y cuando están debilitados en su mente, empiezan a hablar conforme lo que piensan. Y debilitan a los demás y los convencen. Hagámonos de un capitán que nos haga volver a Egipto. Y Pablo dice, si las obras que yo destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. No podemos volvernos atrás, y a veces muchos quieren un capitán que los haga volver atrás. Queremos vivir días tranquilos, como lo dice la palabra ahí en Timoteo, que oremos, y ustedes seguramente se acordarán, como ustedes tienen la primera oración, la segunda oración, como en muchas congregaciones uno escucha las muchas oraciones que se hacen, y todas tienen nombre, tienen porqué, tienen carácter, tienen razón de ser las oraciones. Y en una de esas oremos por el presidente y los hombres que están en eminencia. No sé si ustedes también de pronto hacen el llamado a orar por los hombres que están en eminencia. La Escritura en realidad dice por todos los hombres, no tan solo por los reyes y los que están en eminencia, sino por todos los hombres, por el indigente, el que no es nadie, el que un don nadie, también por ese hay que orar. Ahora, cuando oramos por los reyes y los que están en eminencia, dice para que vivamos como quieta y sosegadamente. Hasta ahí nomás. Pero hasta ahí nomás llegan los que lo dicen, porque quieren vivir quieto y en forma sosegada. Hermanos, para que vivamos quietamente y sosegadamente en esta vida, oremos por los reyes y los hombres que están en eminencia. Pero no, terminemos el texto. Para que vivamos quieta y sosegadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué les parece? Para que vivamos quieta y sosegadamente en toda piedad. Y después la Escritura dice, y todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Qué les parece? Qué bonito. Me gusta el Evangelio
¿Te está gustando el Evangelio? Quieta y sosegadamente. Eso le gusta a todo el mundo. ¿Quién no quiere vivir en quietud? ¿Sí? Todo quietamente. Sosegadamente. Qué bueno. Hogar, dulce hogar. Llegar ahí a la quietud del hogar, la quietud de la vida y estar sosegadamente. Pero para vivir en toda piedad, siendo piadoso y honesto. Sin llevarse los clavos para la casa de una empresa que no nos corresponde, honestamente, devolviendo los vueltos. ¿Sí? Claro. No que te subiste por la puerta trasera de la micro y no te cobraron, Dios me bendijo. No, esa no es una bendición. Eso es un pío, un sinvergüenza. ¿Sabe? Hace muchos años yo vine a compartir aquí en este mismo lugar. Estoy hablando cuando era muy joven, me peinaba en ese tiempo. Y ¿sabe? Salimos de aquí un grupo de hermanos, no sé si seríamos unos 12 o 15 hermanos, y nos colocamos allí en el paradero para irnos y volvernos a Coronel. Entonces venía la micro y el auxiliar o cobrador, como nosotros más le llamamos acá en la zona, cobrador, más que auxiliar, nos ofrecía menos. Y entonces habían unos hermanos que me acompañaban y decían, ya, subamos. No le decía, yo no era el pastor en ese tiempo, era el hermano. Y ya me invitaban a distintos lados a predicar y vine, ¿sabes cómo le digo? No nos subimos. Después venía otra micro y también nos ofrecía bajándonos el precio y también no nos subimos. Yo decía no, hasta cuando llegó, no sé si la tercera o cuarta micro, y no nos bajaron el precio, el valor, subamos y paguemos lo que corresponde. Y pagamos. No que somos 15, nos lleva por tanto. Hoy los evangélicos, a ti también te digo que estás en casa, sin vergüenza los evangélicos, siempre mendigando. La Escritura dice de esta manera: fui joven, me he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. No somos mendigos. Dios siempre proveerá. Y alguien dirá, ¿no es así? Sí. En esos días, como le digo, salía a predicar a muchos lados y me vestía en la casa, me arreglaba y mi esposa me decía, pero ¿cómo vas a ir si no tienes para el pasaje? Y es verdad, estábamos muy mal. En esos años estábamos en la prueba. Un año de prueba. Qué bueno ese año. Todos quieren que al otro día ya seas pastor. Y ahí estábamos. Me arreglaba igual. Señor, proveerá, decía. Y salía, y en la calle alguien me bendecía. Otras veces, ¿sabe cómo fue? Iba por esa calle y encontré 1,000 pesos. 1,000 pesos en esos años. Para mí era harto para los pasajes. Dejaba pan en la casa y lo demás para el pasaje. 1,000 pesos me encontré allí. Pasaron 2 días más y fui a la reunión y pasé por allí. La misma calle, el mismo lugar. Miré para todos lados. 1,000 pesos más. No había nadie. Dios me proveyó. Dije, Señor, pan y pasaje. La tercera vez, otra vez, 1,000 pesos. Yo ya estaba pensando que había alguien escondido. Como 3 veces, amados, estuve necesitado y fue la misma manera en que Dios lo hizo. Y Dios lo ha hecho. Y Dios lo ha hecho. ¿Ve? Dios es fiel y no va a dejar que esa palabra no se cumpla en ti. Señor, tus hijos no mendigan el pan. Pues bien, Señor, provéenos. Y tiene una manera de proveernos. Se acabó el gas, me dijo mi esposa un día. Ya estaba de pastor. ¿Y qué me dices a mí? Y si tú sos mi esposo, ¿a quién más quieres que le diga? Al Señor, pues le dije. Él me llamó a esto.
¿Cuándo se te acabó el gas? Hoy va a llegar. Y golpean la puerta. Una niña, mi papá mandó este sobre, justo para el gas. ¿Viste? Le dije. Así se mueve Dios, no dejándote mendigar, no dejándote endeudar, no permitiéndote que entres, porque a veces tú entras en una desgracia y una miseria por haberte acobardado en enfrentar la vida, por no ser suficientemente valiente, como un día a un hermano le llegó no sé si de Falabella o de Almacenes París, cuando los bancos estos se abrieron y tentaron a todo mundo. Y llegó un sobre a su casa y el hermano vio que él podía pedir unos 5 millones de pesos. Oiga, tomó el sobre y corrió, pero no a lo que ustedes se imaginan. Y enfrentó a los que estaban allí. ¿Qué se creen ustedes con tentarme de esta manera? Y le hizo el sobre, esa tarjeta, se la hizo pedazo delante de ellos y nunca más me la hagan. Otros corren para decir, miren, y comienzan a soñar. Y la esposa le dice, pero mijito, mire, y podemos hacer esto, y podemos ampliar, y podemos comprar esto y esto. Todo a su debido tiempo. No se apresure, no dejes que este siglo te haga soñar. Vive los sueños de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Siembra en el bendito reino y vas a cosechar también. No seas cobarde en dar, no seas cobarde en entregar lo que Dios te pide, no seas cobarde, hermano, en vivir la palabra, no seas cobarde en poder dar testimonio frente a tus vecinos, no seas cobarde, joven, en el colegio, no sean cobarde en el trabajo, no sea cobarde, porque te vas a convertir en un incrédulo después de esa cobardía. No te acobardes. Pedro también tuvo miedo. Y en su miedo, cuando le dijeron, tú eras uno de ellos, tú estabas con él, no dijo él. Su miedo le hizo responder. Sus temores. Pero aún seguía allí porque había una revelación dentro de él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había una palabra, hermano, que estaba grabada en su corazón. ¿Y a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No lo dijo en una canción ni en una emoción. Lo dijo de verdad. Estaba escrito. Bendita palabra cuando ésta se graba en nosotros. Cuando no está aquí en la cabeza, en la mente, sino cuando se metió en el corazón del hombre. No seas cobarde. Invita a Dios. Invita a Cristo a ser el Señor de tu vida. No te acobardes, porque si lo niegas a Él, Él te negará algún día. Lo negó 2 veces, lo negó 3 veces. 3 miradas distintas. Una mujer lo miró y tembló. Un hombre, un siervo lo miró y también tembló. Las miradas le decían, tú eras uno de ellos. Y él vio la muerte, él se vio en prisión, él se acobardó. Pero después vino una 4ª mirada. Y ya no lo miró una mujer ni un hombre, sino Cristo. Y cuando Cristo lo miró, no pudo decir, no te conozco. ¡Conócele! Y algún día verás que no podrás negarle. Algún día verás que no podrás detenerte y tendrás que enfrentar. Jerónimo, ese amigo y discípulo de Juan Jos, ese hombre que vio a su maestro, que vio a su compañero morir quemado, y cuando a él le tocó ahora enfrentar la misma realidad de ser hallado culpable y llevado a la Inquisición, y allí estuvo preso, entonces le pidieron que se retractara, y él recordaba la muerte de Juan Jos y le dio miedo el fuego, le dio miedo, y en su miedo se retractó de sus enseñanzas. Y cuando le iban a dar la libertad, él dijo, no puede ser. Y empezó, el Dios conocido por él comenzó a hablar con él. Y lo que estaba grabado en su corazón y en su alma afloró. Y entonces volvió a decir, no me retracto. Y terminó en la hoguera, quemado como su maestro.
Pero esas llamas que quemaron a esos hombres sigue ardiendo. Sí. Los católicos, los curas, todos ellos volvieron ceniza a estos dos hombres, pero no pudieron apagar el fuego. No pudieron apagar ese fuego. Hasta el día de hoy arde en el corazón de muchos que leen la historia. Y espero que nunca te conviertas en un cobarde, que terminarás negando la fe, lo que has creído. El Señor te haga valiente y esperamos que seas capaz de tener la paciencia y de esperar para aquello que Dios te ha llamado. Jovencitos, ustedes están acá, no sé si están invitados o han venido otras veces. Son nuevos. Así llegamos nosotros, yo con 16 años. Así llegamos. Y había que ser valiente. Y una de las cosas que me hizo la valentía que Dios me dio fue, me deshice de todos mis amigos, en el sentido no porque los odié, sino que me aparté de una vez por todas. Para siempre. Para siempre. De seguro la palabra también los alcanzará a ellos, pero si mis amigos, alguno de ellos ve tal vez este video a través de la televisión, era necesario apartarme de todos ustedes. Tienes que apartarte de todo. Si no te apartas de todo, eres un cobarde. Sí. Sí, el cobarde. El cobarde es ese que no puede enfrentar el mundo. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Una fe sola. Una fe sola con un hombre solo. Nadie más estará contigo. No te puedo hacer la promesa que te acompañaré, que estaré contigo, que siempre seré tu amigo. No te puedo hacer tal promesa. Nadie me acompañó. No conozco visita pastoral desde mi juventud. Nadie me fue a visitar y nunca nadie me fue a alentar para seguir. Y aquí estoy, porque le creí. Ha sido mi compañero, mi maestro. Y eso es lo que será con cada uno. Nunca esperen de nadie nada, ni murmuren contra ellos, aunque ellos se olviden de ti. Nunca esperes, joven, nunca esperes eso. Busca a Cristo, conócelo a Él. Pero nunca esperes. No se afirmen en los demás. Algún día caerá en aquel que confías. Escuchábamos a un pastor que decía que él tenía un pastor viejo que era su maestro. Él nunca entendió cuando llegó el día en que su maestro, su pastor, el que lo enseñó, se suicidó, se quitó la vida. Eso fue para trastornarse. Choqueante. No pudo alcanzar a darle a conocer lo que él mismo estaba haciendo y que era el fruto. Él era el fruto de ese maestro. Así de pronto puede venir algo decepcionante sobre tu vida, pero si conoces al Señor, no te apartarás nunca de Él. De eso se trata. De eso. Nunca lleves adelante una denominación. Cuando uno se casa, la esposa de uno solo le da hijos a uno. No puede darle hijos a otro. Solo a mí. Mi esposa me tiene que dar hijos a mí, no hijos de otro. Así también la iglesia debe darle hijos a Dios y no a una denominación. Los hijos les pertenecen a aquel que murió en la cruz. A Él pertenecen los hijos. Sé fiel aquí, sé fiel. Sé fiel mientras la verdad se respete. Sé fiel mientras haya honestidad, haya santidad. Sé fiel, pero no a una denominación. Debes darle hijo a Dios. Hacer que los demás se enamoren de Cristo, de la verdad. Sí, haz eso.
Hagan eso los que son más viejos y enséñenle a los jóvenes eso. Los jóvenes no se divorcien ni se aparten de los viejos, ni las señoritas de las más viejas, sino que aprendan. Si no hayas gran conocimiento, de pronto alguien dice, pero es que aquí los viejos y las viejitas, las hermanas, no tienen tanto conocimiento para enseñarnos. Pero si tienen 20 años, si tienen 30 años de evangelio, eso debe enseñarte. ¿De qué te vale tanto conocimiento de una persona que lleva 5 años y después lo termina descarriado? Conocimientos que envanecen. El conocimiento es aquel que debe ser el que es apto para que lo sepas. No es cualquier conocimiento. El que Dios determina que debes conocer. Si tú le conoces, serás fiel. Sí, hermanos, y ahora para ustedes, en el sentido de que ustedes deben continuar meditando en el cobarde y en el incrédulo. Ser capaces de examinarse, como le decía a los jóvenes estando en la isla, y les decía, no examines solo los pensamientos, porque si la Escritura dice que Dios conoce aún la intención de los pensamientos, entonces se puede llegar a conocer las intenciones de los pensamientos. Muchas veces atacamos los pensamientos, pero nunca atacamos las intenciones. Pero como somos una juventud tan distraída, todo nos distrae, ya nos encontramos gente que reflexione, que medite, que esté siempre 100% meditando en Dios y en su palabra. Si eres capaz de volverte un hombre cuerdo que reflexiona, vas a llegar a conocer no tan solo los pensamientos, sino las intenciones. Y entonces ya no atacarás los pensamientos, sino las intenciones. Y le daba el ejemplo y le decía a un hermano, le decía, si un joven, por ejemplo, está enamorado de una niña, pero ese joven es presidente de los jóvenes, y hay un viaje, y va la niña, ¿llevará al contrincante? Le puede decir, oye, ¿por qué no te quedas tú a cargo acá? Pero nunca revelará las intenciones. Las intenciones son peligrosas. Procura conocerlo, porque esas intenciones que no logras destruir son las que algún día te destruirán a ti. Saúl, por no destruir a todos los amalecitas, vino un día una amalecita y le quitó la vida. Si él hubiese destruido a los amalecitas por completo, tal vez una amalecita no le habría quitado la vida. Si perdonas una parte de tu vida, una parte de tu pecado, de lo que sea, aquel será el que te traicionará y destruirá tu vida. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y gracias por esta invitación. Gozarte en Dios, porque la casa de David se restaura.